Bien, les decía que antes de estudiar sobre la vacuidad, tenemos que estudiar o tener algo claro del origen interdependiente, de la naturaleza dependiente de las cosas, así como el karma y las distintas etapas del camino. Y esto lo hemos estudiado más o menos, pero yo creo que los budas y bodhisattvas me regañaron y me dijeron que tenía que regresar a que viéramos esto y que lo viéramos con grandes maestros para que lo tengamos bien presente y evitemos que al estudiar o meditar en la vacuidad caigamos en el nihilismo o en el absolutismo, en cualquiera de estos dos extremos. Entonces por eso que quería preparar esta sesión. Sin embargo, como ven, han surgido varios obstáculos, no solamente el de mi WhatsApp. Este, el- Se ve que las fuerzas oscuras, no desean que estudiemos sobre este tema que es tan poderoso y lo vamos a ver ahora, porque este tema nadie lo había enseñado en el mundo hasta que lo enseñó el Buda. De hecho, hay tres grandes temas, déjense los pongo de esta manera. El, el, el tema de el origen dependiente o interdependencia o la naturaleza dependiente de todo, de las cosas. ¿Sí? Este es uno de los grandes temas. El, entonces, el, el otro tema que se deriva de este mismo es la impermanencia. Que el Buda decía que meditar en la impermanencia es la meditación suprema. Así como todas las huellas de cualquier animal caben en la huella de un elefante, así todas las meditaciones caben en la meditación de la impermanencia. Y el tercer gran tema es la vacuidad. Entonces, estos temas son los que distinguen al budismo de otras enseñanzas espirituales o religiosas. El, pero la base está en el origen dependiente. Entonces, vamos a empezar esta sesión, como siempre, y quizás hoy yo lo necesito más que nunca, meditando un minuto en, en nuestra motivación. ¿Qué nos trajo el día de hoy aquí? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué nos queremos llevar de esta vida? ¿Para qué vinimos a este mundo? Empezamos. Ok. Y aunque no sea nuestra verdadera motivación o la motivación que sale
espontáneamente de nuestro corazón, pensemos un momento en la motivación de la bodhicitta, que es este deseo de para poder liberar a todos los seres del océano del sufrimiento, incluso aquellos seres que hayan hecho algo negativo hacia nosotros, también para ellos es que queremos alcanzar la iluminación, el despertar, lograr la mente omnisciente de un Buda para poder ayudarlos a todos ellos. Entonces, ¿cómo podemos sentir coraje si yo solamente pierdo algo que puedo de alguna manera reemplazar, sustituir? Pero para ellos puede haber consecuencias terribles que ellos ni siquiera imaginan. Entonces, ¿cómo puedo sentir enojo? Como dice Shantideva, el debería preocuparme más por ellos que por mí mismo. El, entonces vamos a hacer un poquito ahorita de estado mental 2. Vamos a hacer 7 respiraciones con atención unipuntual, poniendo toda la atención en el punto de contacto, en el punto blando, en donde la inhalación del aire entra en contacto con nuestra piel. Empezamos. Ok, tú termina tu propio ritmo. No forzamos ni modificamos la respiración, solamente la observamos. Ahora vamos a hacer 7 respiraciones en Vipassana, poniendo toda la atención en el cuerpo, la respiración, los 6 momentos de cada respiración. 3 al inhalar, 3 al exhalar, el inicio, la duración y el término de una inhalación, y el inicio, la duración y el fin de una exhalación. Tú ve a tu propio ritmo, comenzamos. Inicia, dura, termina la inhalación. Inicia, dura, termina la exhalación. Y así seguimos. Ok, tú siga tu propio ritmo. Y cuando terminemos, vamos a entrar a estado mental 3, a Open Awareness, a conciencia abierta, al estado de no meditación. Soltamos el conteo, soltamos la respiración y solamente movemos nuestra atención hacia el escenario de nuestra mente, hacia la pantalla de nuestra mente. ¿Qué está pasando por ahí? Y no cambiamos, no modificamos ni rechazamos nada. Simplemente lo observamos como si fueran nubes que pasaran por el cielo. Ok, y en este estado de conciencia más elevado vamos a tomar refugio y a generar la bodhicitta. Vamos a hacer 3 oraciones con postraciones que pueden ser físicas, verbales o mentales. Onamo Manjurshije Namo Surye Namo Tamasiriye Soha. Onamo Manjurshije Namo Surye Namo Tamasiriye Soha. Onamo Manjurshije Namo Surye Namo Tamasiriye Soha. Rindo homenaje a la joya del Buda, rindo homenaje a la joya del Dharma, rindo homenaje a la joya de la Sangha y tomo refugio para poder alcanzar la liberación o la iluminación y luego poder ayudar a la liberación o la iluminación de todos los seres.
Y me gusta agregarle a mí que tomo también refugio en el guru y en el linaje que nos conecta desde el guru hasta el Buda. Ok, y como es un tema muy elevado, de hecho que me rebasa, este, he estado asustado todo el día de que es un tema que muy superior a mis capacidades. Entonces por eso fue que quizás los budas me dijeron, pues no lo expliques tú, deja que lo expliquen los maestros y es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a hacer esta solicitud de enseñanzas. Semche namchi sampadan lo jiche dragjita guarche chuntun montempa jicho jikor lo sol. Semche namchi sampadan lo jiche dragjita guarche chuntun montempa jicho jikor lo sol. Viendo las diferentes motivaciones e inteligencias de los seres sensibles, por favor giren la rueda del Dharma, del Mahayana, Theravada y las tradiciones comunes. Para los seres de acuerdo a su motivación y a su inteligencia, de los vehículos grandes y pequeños, girar la rueda del Dharma imploramos. Y me siento un poco egoísta que estando acá lejos no puedo dejar que sea alguien de ustedes que lea el Sutra del Corazón de la Sabiduría, así que lo voy a recitar hoy, pensando que lo están recitando ustedes. Prajna Paramita Hridaya Sutra. Om, homenaje a la noble y bella perfección de la sabiduría. El noble Bodhisattva Avalokiteshvara meditaba en el cauce profundo de la perfección de la sabiduría. Miró abajo y vio que los 5 skandhas son vacíos y así se liberó del sufrimiento. Aquí, oh Shariputra, la forma es vacío, el vacío es forma. La forma no difiere del vacío, el vacío no difiere de la forma. Lo que sea forma es vacío, lo que sea vacío es forma. Así también son las sensaciones, percepciones, impulsos y la conciencia. Aquí, oh Shariputra, todos los fenómenos son vacíos. No son producidos o aniquilados, ni impuros, ni inmaculados, ni incompletos, ni enteros. Así, Shariputra, en el vacío no hay forma, ni sensaciones, ni percepciones, ni impulsos, ni conciencia. No hay ojo, oído, nariz, lengua, cuerpo, ni mente. No hay formas, sonidos, olores, sabores, tactos, ni objetos mentales. No hay conciencia de los sentidos. No hay ignorancia ni extinción de ella, ni hay todo lo que procede de la ignorancia, ni vejez, ni muerte, ni extinción de la vejez y la muerte. No hay sufrimiento, ni su causa, ni su cese, ni sendero de liberación. No hay conocimiento, ni logros, ni falta de ellos. Así Shariputra, el Bodhisattva, libre del apego, se apoya en la perfección de la sabiduría y vive sin velos mentales. Así se libera del miedo con sus causas y alcanza el nirvana. Todos los budas del pasado, del presente y del futuro se despiertan a la suprema y perfecta iluminación apoyándose en la perfección de la sabiduría. Conoce que Prajnaparamita es el gran mantra, el mantra de gran sabiduría, el mantra más elevado que jamás ha sido igualado y que extingue todos los sufrimientos. Escucha la verdad infalible de Prajnaparamita. Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisvaha. Así termina el corazón de la perfección de la sabiduría. Ok. Y vamos ahora a hacerle una postración a Prajnaparamita y vamos a recitar su mantra. Pero antes vamos a bendecir o purificar el mala, recitando 7 veces. Y luego este mantra y luego soplando 3 veces con el halo en la garganta sobre el mala y frotándolo. Om Rushiramani Pravartaya Hum, 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 Om Rushiramani Pravartaya Hum. Ok. Y ahora sí vamos a recitar el mantra. Tayatam gate gate paragate parasangate bodhisvaha. 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 Tayatam gate gate paragate parasangate bodhisvaha.
Tayatam gate gate paragate parasangate budisvaha. 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 Ok, muchas gracias, bienvenidos nuevamente. Y hoy vamos a ver, decíamos, lo que tenemos que saber antes de aprender y meditar sobre el vacío, para evitar caer en cualquiera de los dos extremos, el nihilismo y el absolutismo. Entonces, las sesiones pasadas vimos las 5 vacuidades, primero en términos generales, en el salto del tigre, la vacuidad del yo, en primer lugar, en segundo lugar, la vacuidad del mundo de los fenómenos, luego en tercer lugar la vacuidad de la experiencia, luego en cuarto lugar la vacuidad de la naturaleza búdica, el Tathagarbha, y en 5 la vacuidad de las opiniones. Y luego empezamos a ver ya en detalle la vacuidad del yo, y pues estaba ya muy encarrerado, pero creo que los budas quieren que hagamos primero un paso para atrás, como los cangrejos, para luego dar 2 pasos hacia adelante. Entonces, vamos a, por eso, a regresar a ver algo del origen dependiente. El, y no se preocupen porque el origen dependiente y la vacuidad están interconectados. Entonces, estudiar el origen dependiente es estudiar la vacuidad y estudiar la vacuidad es estudiar el origen dependiente. Entonces, no entender el origen dependiente va a hacer que no entendamos luego la vacuidad. El, entonces, por eso vamos a ver estas advertencias que fue las que recibí de los maestros y por eso fue que me regresé para atrás. Jampa Yatso dice, este precepto consiste en evitar revelar el vacío a alguien que es inexperto en el Dharma, lo cual significa alguien que carece de una comprensión de la causalidad, específicamente del karma y sus efectos. Y como estas grabaciones sobre el vacío las estamos poniendo en YouTube, entonces las puede ver cualquier persona y por eso era importante introducir en medio de estas grabaciones sobre el vacío estas enseñanzas del origen interdependiente. Agrega Jan Payazzo. Esta es una persona que piensa que nada existe cuando le explicamos que las cosas están vacías y que el objeto imputado no se puede encontrar cuando se busca en su base de designación. Esto lo vamos a ir entendiendo luego posteriormente. Cada objeto, por ejemplo un celular, para llamarlo celular requiere tener una base que es que exista las piezas del celular y que estén conectadas de cierta manera, armadas de cierta manera y que funcione de cierta manera, incluso hasta que tenga una cuenta para tener acceso a wifi y tener ciertas aplicaciones como la que hoy ya no tengo. El, entonces, si existe esa base, entonces a eso le ponemos una etiqueta que le decimos celular o smartphone, ¿sí? El, dice Jan Payazzo, si explicamos el vacío a una persona así, se corre el riesgo de que piense que la iluminación y la ruta de acceso a la misma no existen y por tanto se aleje de la iluminación. Si renuncia a su búsqueda de la iluminación, recibimos una caída a raíz de los votos del Bodhisattva. Y por eso los Bodhisattvas tienen prohibido enseñarle la vacuidad a la gente que no está preparada para recibir estas enseñanzas. Y es por eso que estamos haciendo este video hoy para ver cuáles son los prerequisitos. Dice Jampayatsu Lama Kensur en
su libro Una mirada al vacío, la plenitud del ser, que estamos tomando como libro de texto para estas enseñanzas sobre la vacuidad. Dice, por esta razón debemos preparar a la gente primero enseñándoles la naturaleza dependiente de las cosas. Y aunque es un tema que ya habíamos visto cuando estudiamos la rueda de la vida, lo vimos hace muchas sesiones el- y es necesario traerlo en este contexto de la vacuidad. Al explicar la causa y el efecto y cómo funcionan las cosas en el mundo, tenemos que enseñarles que se recibe beneficio y daño de cada acción que llevamos a cabo. Explicamos la interrelación que existe entre los temas de las etapas del camino, la forma en que dependen unos de otros y que una comprensión del camino conduce a la otra. Una vez que les hemos dado esta sólida base, a continuación explicamos que puesto que todas estas cosas surgen de forma dependiente, no son autoexistentes. De esta manera se protegen del peligro del nihilismo. El otro extremo es la postura del absolutismo, la permanencia o el eternalismo, que es cuando pensamos que existe un alma eterna o un Dios absoluto, eterno, que creó el mundo y que nos va a liberar. A diferencia de los nihilistas, los proponentes de esta postura afirman que tiene que haber algo que exista por parte del objeto y que los fenómenos son autoexistentes. Esto también es un gran error, pero no es tan malo como caer en el extremo del nihilismo. Todas las escuelas inferiores sostienen esta postura absolutista, como lo vimos cuando estudiamos las 5 escuelas filosóficas espirituales de la India antigua. Vimos que las primeras 4 escuelas caen en la postura del absolutismo y la quinta escuela cae en el extremo del nihilismo, y el Buda lo que quiere es que podamos estar en el camino medio, libre de estos dos extremos. El, entonces, antes de enseñarle el vacío, hay que enseñarle a la gente esto, la naturaleza dependiente de las cosas, el origen dependiente. Dos, la causa y el efecto y cómo funcionan las cosas en el mundo y por qué se recibe beneficio y daño, lo que se conoce como el karma o las causas y condiciones. Tres, la interrelación que existe entre los temas de las etapas del camino, la forma en que dependen unos de otros y que una comprensión del camino conduce a la otra. Y quizás donde está mayor desarrollado esto es en el Amrim, como lo enseñó brevemente Atisha en una lámpara que ilumina el sendero, y luego profundizó en ello, en estas etapas, Lama Tsongkhapa en el Amrim Chemo, o en las etapas graduales del camino a la iluminación. Porque se dice que todas estas cosas surgen de forma dependiente, no son autoexistentes, y entonces nos protegemos del nihilismo. Y cuando vemos que nada surge por sí mismo, sino producto de causas, evitamos caer en el absolutismo. Entonces, cuando tenemos estas bases bien sólidas, es que se estudia la vacuidad y se puede meditar en la vacuidad, y al poder tener una percepción directa, no conceptual, de la vacuidad del yo, es que se logra la liberación. Pero necesitamos estas bases, estos cimientos. ¿Qué es el origen interdependiente? ¿Cuál es su significado? Les quise poner aquí este, el significado en sánscrito, que es Pratitya Samutpada. En Pali es Patika Samuppada, muy parecidos el sánscrito y el Pali. Y en tibetano, en la transliteración fonética en español, diríamos Tenchin Drelwar Hongwa. Y en español se usan muchas palabras para explicarlo o referirnos a ello, como
La más común es origen dependiente, originación dependiente o originación interdependiente, surgimiento interdependiente, cosurgimiento dependiente, surgimiento en conexión dependiente, origen relacional, ocurriendo en conexión dependiente, interdependencia, que esta es la palabra que luego a mí me gusta usar porque pues, con una sola palabra lo dices todo, que ocurre a través de una conexión interdependiente, que ocurre en una conexión, cosurgimiento dependiente, originación relacional y bueno, seguro hay otras más. Entonces, aquí podemos decir, bueno, ¿cómo es posible que habiendo tantas expresiones para referirnos a esto, no lo conociera yo este asunto nos dicen que es tan importante? Rangun Jesse dice, la ley natural de que todos los fenómenos surgen dependientes de sus propias causas en conexión con sus condiciones individuales, a esto se refiere el origen interdependiente o pratityasamutpada. El hecho de que ningún fenómeno aparece sin una causa y ninguno es creado por un creador sin causa, todo surge exclusivamente debido y dependiente de la coincidencia de causas y condiciones sin las cuales no es posible que aparezcan. ¿Por qué es tan importante este tema? Déjenme tratar de explicarlo brevemente. El Buda dijo, existe, en la primera verdad noble dijo, existe el sufrimiento. ¿Sí? Esta es la primera verdad, ¿no? Este, noble, de las cuatro nobles verdades. Pero acá, a diferencia de lo que a veces pensamos, que el sufrimiento no tiene causas, por ejemplo, el sufrimiento que me puede causar a mí no tener el WhatsApp estando en el extranjero y no poderme comunicar, este, es algo que, wow, no esperaba vivirlo y entonces sí, se te mueve el piso. Pero él dice, ok, existe una causa, algo debía haber hecho mal en esta vida o en otra vida, que esta es la segunda noble verdad. Entonces, hay un, hay una causa o hay un origen de ese sufrimiento. Y esta es la buena noticia porque si eliminamos la causa, eliminamos el efecto, eliminamos el sufrimiento. O sea, el sufrimiento no es una maldición, no es como el chagüiste que una vez que ya te cayó no te puedes liberar del mismo. No, aquí sí. El, si nosotros estudiamos el origen que está creando, que está causando el sufrimiento, y este origen pues es la ignorancia, el apego, la aversión, el triple veneno. Este, ¿Y a qué se refiere la ignorancia? A que no conocemos este origen interdependiente de todo. ¿Sí? Entonces, por eso es tan valioso estudiar el origen interdependiente porque nos va a ayudar a liberarnos del sufrimiento. El, Decíamos, estudiando el origen interdependiente, vamos a entender la impermanencia y vamos a entender la vacuidad del yo. Y cuando te, habíamos estudiado la vacuidad y luego meditado en la vacuidad y tener un logro que es tener una percepción directa, no conceptual de la vacuidad del yo, eso nos libera. Entonces, por eso es que este tema de la naturaleza dependiente de las cosas es tan importante, es como las bases o el cimiento sobre el que vamos a construir luego el edificio de la vacuidad. Y hay dos maneras de verlo. Cuando hablamos del origen dependiente decimos, bueno, son las causas y condiciones, ¿sí?, que nos generan un efecto. El, en dependencia de estas causas y condiciones se da el origen de ese efecto, ¿sí?
O algunas veces se dice porque hay este cambio, esta acción, entonces hay un cambio, ¿sí? Ese cambio es el efecto, ¿sí? Y esas acciones pues dependen a su vez de causas y condiciones, ¿sí? Entonces es, podría decir, como no he comido, tengo hambre, ¿sí? La causa de que tenga hambre, que es el efecto, es que no he comido, ¿sí? El, el origen dependiente puede contrastarse con el concepto clásico occidental de causalidad en el que se dice que la acción de una cosa provoca cambio en otra. Es decir, que en la ciencia occidental, en la filosofía occidental, se piensa que hay una sola acción que provoca un efecto, hay una acción que provoca un cambio, hay una sola causa para un solo efecto. Y en cambio la originación dependiente ve el cambio como causado por muchos factores, no solo uno, o incluso no solo por unos pocos, y que estos factores están interactuando no solamente en el presente y no solamente, digamos, del pasado al presente y del presente al futuro en una relación lineal, sino que están todos interactuando entre sí. Es difícil poderlo representar gráficamente. La visión occidental es muy sencilla. Tenemos una acción y genera un cambio. Tenemos una causa y nos genera un efecto, ¿sí? En la parte del budismo no sé cómo hacer ese mapa porque sí podemos poner que hay muchos factores que originan el cambio, nada más que uno de estos factores está quizás viniendo del pasado y otro de estos factores puede estar viniendo del presente, ¿sí? Y ese cambio, un cambio de esto se puede estar dando ahorita en el presente, pero otro cambio de esto se puede dar hasta el futuro. Por eso es que luego el karma es tan difícil de ver o aceptar. Por eso dice que hay un karma evidente que lo ves en el presente. Hay un karma que es indirecto, que es más difícil de ver. Y hay un karma secreto que se dice que solamente los budas lo alcanzan a ver. El, ¿Por qué? Porque hay toda una relación de causas que están interactuando, ¿no? En distintos momentos, en distintos planos. El Lama Zopa Rinpoche dice, todos los fenómenos causativos están cambiando constantemente. Nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro yo, nuestras posesiones, nuestros familiares y amigos y todos los demás seres. No solo cambian día a día, minuto a minuto y segundo a segundo, sino a cada instante. Su duración no supera siquiera a una fracción de segundo. Debido a que se encuentran bajo el control de causas y condiciones, permanecen en un estado de constante decadencia y pueden cesar en cualquier momento. Esta es la naturaleza de nuestra vida, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo cómo conecta, decíamos, esta originación dependiente con la impermanencia, ¿sí? Y esto es lo que luego nos va a permitir entender un poquito la vacuidad, ¿sí? El, Vamos a verlo si lo vemos desde la perspectiva de las dos verdades, de la verdad convencional o verdad relativa y del otro lado la verdad última o la realidad absoluta. En el lado izquierdo, en la verdad convencional, tenemos la naturaleza dependiente, los fenómenos dependientes, que en sánscrito se conocen como paratantra, en tibetano como
Shenguang, son fenómenos dependientes que tienen la influencia de otro, aquello que está bajo la influencia de otro, que son impulsados por otro, que son dependientes de otro, lo que surge en dependencia de causas y condiciones o todo lo que depende de otro. Aquí podemos agregar todos los términos o conceptos que pusimos al principio: origen dependiente, interdependencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y se distinguen de los otros factores que en sánscrito se conocen como parinispana o Young's Group, que son fenómenos completamente establecidos, una talidad que es un vacío de cualquiera de los dos yos, o sea, del yo personal y del yo de todos los fenómenos o del yo del mundo, que estos se establecen a través de su propio carácter, se establecen desde su propio lado, idealmente absoluto, naturaleza completamente establecida, lo que es independiente y completo en sí mismo, lo que es independiente, autosuficiente, perfectamente existente, verdad absoluta, o una presencia completamente establecida, consumada. Esto los tibetanos dirían que, que los que están a la izquierda no existen desde su propio lado, el, porque dependen de otro para existir, de una causa. Y en cambio los que están aquí a la derecha existen desde su propio lado, ¿no? Así lo simplifican ellos. El, ok, y hay que señalar que en la alabanza a la interdependencia, Lama Tsongkhapa, que había escrito ya varios tratados sobre la vacuidad, él mismo se regresó al estudio de la interdependencia e hizo esta alabanza a la interdependencia, que es un texto muy famoso que creo, si no me equivoco, que el Dalai Lama decía que él viajaba a todos lados con este texto. Porque estas enseñanzas de la interdependencia, dice, no se han visto en otros. Luego solo tú eres el maestro, decía refiriéndose al Buda, porque nadie en el mundo había enseñado el origen interdependiente antes del Buda y nadie lo ha hecho después. Así que tenemos estas enseñanzas en este mundo gracias al Buda. Y estas enseñanzas nos pueden conducir a la liberación y se condensan en el estudio de la rueda de la vida budista, ¿no? De hecho, estudiar la rueda de la vida y meditar en ella ayudó a varios seres, a un rey mismo, ¿no? En la época del Buda, a alcanzar la liberación. El, y por eso es que vamos a recurrir ahora a un gran maestro Theravada, al venerable Usilananda, para que él nos lo explique con sus propias palabras lo que es la naturaleza dependiente, lo que es el origen dependiente, que a veces se representa en esta rueda de la vida, el que hemos explicado en otras ocasiones. En el centro está el triple veneno, luego está en el segundo círculo el karma blanco, el karma negro, luego los 6 reinos, y en el cuarto círculo están los 12 nidanas o los 12 eslabones del origen dependiente, ¿sí? El, y veo que ahora nos va a explicar un poco Usilananda, ¿no? El, entonces, el venerable Usilananda es maestro de uno de mis maestros del venerable Nandisena. Y curiosamente, en la época final de su vida, estuvo en nuestro país en el único monasterio Theravada que hay en Veracruz, antes de entrar 10 minutos antes de entrar a Jalapa, en un bosque maravilloso. El, un gran, gran maestro, el que falleció en 2005. El,
Entonces, el venerable Usilananda dedicó 5 clases para estudiar el Patikasamuppada, el origen condicionado. Y dice, hoy comenzamos nuestro estudio sobre el Patikasamuppada u origen condicionado. El origen condicionado es una enseñanza muy importante entre las enseñanzas del Buda. Esta enseñanza hace al budismo diferente de otras religiones. Esta doctrina enseña que todos los fenómenos físicos y mentales en los seres vivos están condicionados. Todo lo que encontramos en los seres vivientes, sus mentes y también sus cuerpos, todo depende de alguna condición. Esta doctrina enseña que no hay nada absoluto, nada surge sin una causa. También enseña que los fenómenos físicos y mentales surgen debido a condiciones. No hay algo como la creación, ni hay alguien creando nada en absoluto. Esto es muy, muy importante y muy profundo. Aquí lo que nos está diciendo es que todo está interrelacionado, que todo conecta con todo, como lo hemos visto con la pandemia que surgió en Wuhan, en China, en el año 2020, y cómo se extendió a, 2022, y cómo se extendió a todo el mundo. El, y también lo vemos en la teoría del caos, que dice el aleteo de una mariposa en Hong Kong puede provocar una tormenta en Nueva York si están dadas las condiciones. Entonces, el venerable Silananda dice, primero quiero que se familiaricen con el nombre en pali de esta enseñanza, Patikasamuppada. Este se traduce como origen dependiente, surgir dependiente, u origen condicionado o génesis condicionado. Así que hay muchas traducciones en inglés o en español para esta palabra en pali, Patikasamuppada. Creo que es mejor usar la palabra en pali que usar las palabras en inglés porque hay muchas traducciones. El término Patikasamuppada, origen condicionado, fue usado por Buda para referirse a esos fenómenos físicos y mentales que condicionan el surgimiento de otros fenómenos físicos y mentales. Así es que Patikasamuppada, origen condicionado, significa las condiciones o las causas, y en un uso popular significa el surgimiento dependiendo de alguna otra cosa. De acuerdo con esta enseñanza, todo tiene una condición para que surja. Solo noten que Patikasamuppada es usado por el Buda para referirse a cosas que condicionen a otras cosas. Y aquí usamos el Pali porque las enseñanzas Theravadas se basan en el canon Pali. En cambio, las enseñanzas Mahayana se basan en el sánscrito, por eso allá se habla del Patikasamuppada, ¿no? Esta palabra, dice el venerable Usilananda, está compuesta de dos partes, patika y samupada. Patika significa dependiente de y samupada significa aquello que surge junto. Esta ley del origen condicionado no fue una creación de Buda. Buda no la inventó ni Buda la creó. Buda descubrió la ley del origen condicionado y después la enseñó al mundo. Buda una vez dijo, ya sea que surjan Budas en este mundo o no surjan en este mundo, esta ley del origen condicionado siempre ha estado ahí. Los Budas solo la descubren y luego la revelan al mundo. Es como la ley de la gravedad, que no fue creada por Isaac Newton. Esta ha estado con el mundo desde el principio del mundo. Nadie sabía acerca de ella y nadie estaba consciente de la ley de la gravedad, como la historia lo cuenta. Un día una manzana cayó en la cabeza de Sir Isaac Newton. Esta caída de la manzana en su cabeza lo puso a pensar sobre la gravedad, así que descubrió la ley de la gravedad. A veces es llamada la ley de Newton, refiriéndose a la ley natural descubierta por Newton, pero no fue creada por Newton. En el mismo sentido, el origen condicionado ha estado con los seres siempre desde que ellos se formaron. Esto estaba oculto, no era conocido por la gente. Los Budas aparecen y luego ellos descubren esta ley del origen condicionado y después la proclaman al mundo. De hecho, Buda conocía el origen condicionado. Buda estaba familiarizado con la ley del origen condicionado. Incluso antes de convertirse en Buda, como Bodhisattva, él practicó meditación vipassana en los factores contenidos en esta ley del origen condicionado.
Creo que todos ustedes saben que en la luna llena del mes de mayo el Bodhisattva se acercó al árbol Bodhi, se sentó debajo del árbol Bodhi e hizo la resolución de que no cambiaría su postura hasta que se volviera un Buda. Entonces él practicó meditación debajo del árbol Bodhi la noche entera. Después practicó meditación de atención en la respiración. Durante la primera parte de la noche él alcanzó la primera yana, absorción meditativa, la segunda yana, la tercera yana y la cuarta yana. En otras palabras, él alcanzó las 4 Rupavakara yanas, absorciones meditativas de la esfera de la materia sutil. Después él continuó con su meditación y alcanzó otras 4 yanas, las 4 Arupavakara yanas, o absorciones inmateriales. Es decir, primero hizo las 4 yanas mundanas y luego hizo las 4 yanas transmundanas. O primero hizo las 4 yanas materiales y luego hizo las 4 yanas espirituales o más elevadas. Después continuó su práctica y logró el conocimiento sobrenatural. Se le llama aviña en Pali. En un particular conocimiento sobrenatural por el cual él pudo recordar todas sus vidas pasadas con detalle minucioso. Gracias al conocimiento sobrenatural del Buda, este tipo de conocimiento sobrenatural, ahora nosotros tenemos el registro de 547 vidas pasadas del Buda, que es lo que se conoce como los yatakas. Y en algunas de estas vidas anteriores, pues el Buda reconectó o renació como animal o como este ser humano, ¿sí? El, y se pueden consultar, se pueden leer y traen muy bonitas enseñanzas. El Bodhisattva continuó su práctica durante la segunda o la media parte de la noche. Él obtuvo otro conocimiento sobrenatural. Por medio de este conocimiento sobrenatural, él fue capaz de ver seres morir en una existencia y reconectar en otra existencia de acuerdo con su karma, bueno o malo. En Pali se dice kama. Él los vio claramente como si estuvieran en una pantalla. La enseñanza del Buda sobre la ley del kama proviene de este conocimiento sobrenatural, por lo que las enseñanzas del Buda no estaban basadas en la inferencia o el pensamiento lógico. La ley del karma se basó en el conocimiento directo de seres muriendo en una existencia y reconectando en otra. Él continuó con su meditación. Durante la última parte de la noche practicó meditación vipassana. Cuando practicó meditación vipassana, tomó los 12 factores de la ley del origen condicionado como objetos de meditación vipassana. Hay 12 factores en la enseñanza del origen condicionado. Nosotros los hemos visto antes, aquí Usilananda dice ustedes los verán después. En cada uno de estos factores el Bodhisattva practicó meditación vipassana. Cuando digo que él practicó meditación vipassana me refiero a que trató de ver la naturaleza impermanente, la naturaleza insatisfactoria y la naturaleza de no alma de estos factores, que es lo que en la tradición Theravada se conocen como Anicca, Dukkha y Anatta. La impermanencia, el sufrimiento y el no yo, o la falta de control del yo de estos factores. Él tomó un factor como objeto y trató de ver su naturaleza impermanente, insatisfactoria y de no alma. Después él tomó el segundo factor y practicó meditación vipassana sobre este. Practicó de esta manera millones de veces de ida y venida a través de los 12 factores del origen condicionado. Es por esto que digo que Buda estaba familiarizado con la ley del origen condicionado, incluso antes de alcanzar la iluminación como el Buda. Entonces aquí nos está diciendo el venerable Usilananda cómo podemos hacer. Podemos tomar cada factor y practicar meditación vipassana. ¿Y cómo hacemos meditación vipassana? Viendo en cada factor Anicca, Dukkha y Anatta. ¿Sí? Pero esto lo hacemos cuando entramos a estado mental 3 y empezamos a entrar a lo que yo llamaba las 4 salas, los 4 fundamentos de la atención. La atención en el cuerpo, la atención en las sensaciones, la atención en la mente y la atención en los objetos mentales.
Antes de que practicara meditación vipassana en los 12 factores del origen condicionado, él entró en la cuarta absorción de la materia sutil basándose en la tensión de la respiración. Es decir, hizo shamatha, ¿sí? Y alcanzó los yanas o alcanzó lo que se llama el samadhi. Después de entrar y salir de ella, entró en esa yana y después emergió de esa yana, entonces practicó meditación vipassana en los factores del origen condicionado de ida y vuelta por millones de veces. Esto es lo que se llama la unión de shamatha y vipassana. En esta etapa entró en la cuarta yana de nuevo, después emergiendo de la cuarta yana fue a la siguiente etapa, la etapa de ver fenómenos mentales y físicos surgir y cesar. Lo hizo de esta manera hasta que alcanzó la última etapa de vipassana. Ahora, después de cada etapa o entre cada etapa, entró en la cuarta yana, después salió de la misma y practicó meditación vipassana, por lo que su vipassana no fue continuo. Él practicaba vipassana por algún tiempo y después entraba en la cuarta yana, que es shamatha, tranquilidad, y después practicaba vipassana y luego tranquilidad y así sucesivamente. ¿Qué es lo que a veces hemos hecho en nuestras sesiones de meditación? Aunque claro, todavía no al nivel que lo hacía el Buda y que lo llevó precisamente a la budeidad, al despertar. ¿Por qué entraba en yanas en lugar de practicar vipassana solamente? Se dice en nuestros libros que entrar en la cuarta yana entre los estados de vipassana sirve para afilar su mente. Ustedes saben que si cortan algo duro con un cuchillo, el filo del cuchillo se desgasta. Ustedes tienen que afilar el cuchillo de nuevo para que este corte bien. En el mismo sentido, para afilar su sabiduría, el bodhisattva entraba en la cuarta yana, después de emerger de ella, practicaba el siguiente estado y el siguiente y así sucesivamente. Y esto es lo que hicimos al principio, cuando primero hicimos shamatha para obtener atención unipuntual, para calmar la mente, y luego hacemos vipassana en el cuerpo, la respiración, y con eso estamos afilando la mente, le estamos agudizando nuestro análisis, nuestra atención. Como ven, su práctica de vipassana fue en gran escala. Él practicó vipassana en los 12 factores tanto como quiso. Por ello su vipassana fue llamado Maha Vipassana o Gran Vipassana. Como resultado de este vipassana, él alcanzó la iluminación justo antes del amanecer o casi simultáneamente al amanecer del día siguiente. Así que en la noche de luna llena, él se sentó debajo del árbol Bodhi, después practicó meditación y alcanzó la iluminación como Buda al amanecer del día siguiente. Él atravesó los 4 estados de iluminación en una rápida sucesión. Como resultado de la gran vipassana, realizó el primer estado de iluminación. Entonces practicó vipassana de nuevo y realizó el segundo estado. Enseguida practicó vipassana y realizó el tercer estado. Después él practicó vipassana y alcanzó el cuarto estado. Cuando alcanzó el cuarto estado, él se volvió el Buda. Con el logro del estado de Buda, vino, vino a él lo que se llama Savanyutta Ñana, omnisciencia. Por medio de este conocimiento de conocerlo todo, Buda conoció todo aquello que quiso conocer. Yo les digo esto en detalle porque será difícil para ustedes obtener esta información por ustedes mismos. También quiero que ustedes sepan que Buda practicó meditación vipassana en los 12 factores cuando él se convirtió en Buda. Él no practicó solo en uno de los factores, no solo en un fenómeno mental o físico. Él practicó vipassana en los 12 factores. De hecho, los 12 factores comprenden toda mente y materia. Después de su eliminación, se sentó debajo del árbol Bodhi por 7 días. Se dice que no se movió o no se levantó, por lo que pasó los 7 siguientes días sentados debajo del árbol Bodhi. Durante la primera noche, él contempló de nuevo la ley del origen condicionado en su debido orden y también en orden inverso. En orden debido significa el aspecto positivo de esta ley y orden inverso significa el aspecto negativo de esta ley. Orden positivo significa el surgir de los fenómenos. Debido a esto como condición, otra cosa surge. Esto es llamado el orden debido. Orden inverso no significa ir en retroceso, sino la desaparición o cesación de estos factores. Con la total cesación de un factor, el otro también cesa y así sucesivamente. Esto es llamado el orden inverso. En la séptima noche, él contempló de nuevo el origen condicionado
Esta vez durante la primera parte de la noche contempló en el orden debido. Durante la segunda o parte media de la noche él contempló en el orden inverso. Durante la tercera parte de la noche contempló en ambos el orden debido y el orden inverso. Después de eso, durante 45 años de su ministerio, él enseñó la ley del origen condicionado en muchas ocasiones. Hay todo un capítulo sobre el origen condicionado en el libro de los discursos agrupados, Samyutta Nikaya. También el origen condicionado fue enseñado en el Abhidharma. Ahora Buda estaba muy familiarizado con la ley del origen condicionado y por ende le enseñó esta doctrina en muchas formas distintas. A veces tomaba el principio, el primer factor, y luego iba a los otros factores desde el principio hasta el final. Otras veces tomaba algo en el medio y de ahí hasta el final. A veces tomaba el final y de ahí retrocedía hasta el principio. O también otras veces tomaba algo en el medio y de ahí retrocedía al principio. Él estaba tan versado en esta ley del origen condicionado que podía enseñarla en cualquier modo que quisiera o en el modo que fuera de beneficio para su audiencia. Cuando Buda enseñaba, enseñaba de tal manera que quienes lo escuchaban podían entender y alcanzar la iluminación. Por eso es que hay muchos modos y métodos de enseñanza encontrados en las enseñanzas del Buda. El origen condicionado no es fácil de entender, es una doctrina difícil. El mismo Buda decía que es profunda y parece profunda. Una vez el venerable Ananda, su asistente personal, le dijo: Bhante, es maravilloso. La doctrina del origen condicionado es tan profunda y parece profunda, pero para mí es muy clara, para mí no es tan difícil de entender. Cuando Buda oyó esto, él dijo: no digas eso, Ananda, no digas eso. Buda dijo 2 veces: no diga eso, Ananda, no diga eso. La doctrina del origen condicionado parece profunda y es también profunda, porque los seres no comprenden completamente esta doctrina del origen condicionado, es que están confundidos, entonces realizan acciones incorrectas y por esta razón van a los 4 estados de sufrimiento. Después de decir esto, Buda enseñó la ley del origen condicionado a Ananda. Al final del discurso, Ananda estuvo complacido con Buda. Y hay que decir que Ananda, aunque le parecía claro esta ley del origen condicionado, fue el último de sus discípulos en alcanzar la liberación. Este, entonces, debemos evitar que nos gane la soberbia de pensar: ok, ya lo entendí. Ok, si ya lo entendí, ¿por qué no me he liberado? Entonces, si no me he liberado, más bien es que tengo que seguir estudiando y practicando hasta que realmente obtenga la liberación. Entonces ahí ya podré decir: sí, ya lo entendí. ¿Sí? Ahora hay algo que se dice respecto al origen condicionado. Esto que se dice es citado comúnmente tanto por autores como por predicadores. Lo que se dice es: quien sea que vea el origen condicionado ve el Dhamma, y quien sea que vea el Dhamma ve el origen condicionado. Esta es la traducción exacta de este dicho. Y estamos tentados a interpretar este dicho como: si tú conoces el origen condicionado, tú conoces bien el Dhamma. Si conoces el Dhamma, conoces el origen condicionado. Pero el comentario lo explica de manera diferente. Ya que nosotros siempre dependemos de los antiguos comentarios, a nosotros siempre nos gusta seguir el comentario. Estos comentarios son: el Buda dio sus sermones o sus enseñanzas, que se conocen como los sutras o suttas en Pali, y luego vinieron maestros a dar comentarios sobre estos sutras, porque a veces son muy profundos y a veces necesitamos los comentarios para entender la enseñanza del Buda, y luego incluso hubo subcomentarios, o sea, comentarios de los comentarios. Entonces el canon Pali está conformado por estos 3 bloques: los sutras del Buda, los comentarios y los subcomentarios. El comentario explica que en esta expresión origen condicionado solo significa la causa y el Dhamma significa el resultado. Así que quien sea que conozca la causa conoce el resultado, y también que conoce el resultado conoce la causa de igual manera. Nosotros deberíamos de entenderlo de esta manera y no como lo queramos comunicar o significar. También deberíamos notar que el origen condicionado trata de los fenómenos mentales y físicos solamente de los seres vivos. No contempla los fenómenos materiales fuera de los seres vivos. No podemos encontrar respuestas a las relaciones entre cosas externas como árboles, montañas y otros.
Solo tiene que ver con seres vivos. Hay otra enseñanza llamada patana, relaciones condicionales, que lo abarca todo, tanto seres vivos como cosas externas. La doctrina del origen condicionado solo trata de los fenómenos mentales y físicos de los seres vivos. Esto tiene una explicación, una razón, que es que en la época del Buda los discípulos quizás solamente estaban preparados para entender la vacuidad del yo y con eso alcanzar la liberación. Pero posteriormente el Buda, a través de otros grandes maestros, es- enseñó la vacuidad de todos los fenómenos, que está precisamente también enseñado en el Patana, ¿sí? O en el Abhidharma, y a través de eso se podía alcanzar a entender la vacuidad de todos los fenómenos y alcanzar incluso la iluminación. Continúa el venerable Usilananda. Con el fin de entender el origen condicionado, ustedes necesitan tener conocimientos fundamentales de Abhidharma o Abhidhamma. Sin ese conocimiento es muy difícil, o debería decir que es imposible, entender la ley del origen condicionado en toda su extensión. Yo espero que algunos de ustedes tengan un conocimiento considerable de los fundamentos de la Abhidhamma y que puedan seguir las explicaciones. Primero quiero que se familiaricen con la fórmula. La fórmula del origen condicionado es muy corta. Como ven en la página, ni siquiera abarca, en la página siguiente se va a ver, ni siquiera abarca la mitad completa de la página. Pero la exposición de esta fórmula bastante corta lleva unas 100 páginas o tal vez más. Como es imposible entender esta fórmula sin los antiguos comentarios o antiguas explicaciones, nosotros nos valdremos del antiguo comentario para la explicación del origen condicionado. Afortunadamente hay una explicación muy detallada de esta doctrina. Encontramos las explicaciones dadas de dos comentarios. Uno está en el comentario de la canasta del Abhidhamma, el Abhidhamma Pitaka. La otra está en el Visuddhimagga. Ambos están escritos por el mismo autor. Así que las dos explicaciones dadas en los dos libros son prácticamente las mismas. Primero quiero que se familiaricen con esta fórmula en Pali. Esto es porque estaremos usando estos términos en Pali una y otra vez a lo largo de la explicación. Lo primero, el título es Paticcasamuppada. Luego en el paréntesis está la palabra Anuloma. Anuloma significa en el debido orden. De hecho, loma significa vello en el cuerpo de uno y anu significa junto con. Entonces, junto con el vello significa en el debido orden y su opuesto es patiloma. Eso significa en contra del vello, así que está en el debido orden. El, y bueno, aquí nos pone en Pali, yo no he estudiado Pali, entonces no sabría pronunciarlo bien, pero bueno, voy a tratar de hacer un pésimo intento de... Entonces dice Abhijapakaya Sankara Sankarapakaya Viñanam Viñanampakaya Namarupam Namarupampakaya Salayatana Salayatanapakaya Paso Pasa Pakaya Vedana Vedana Pakaya Tana Tana Pakaya Upadana Upadana Pakaya Babo Baba Pakaya Hati Hati Pakaya Hara Maranam Soka Parideva Duka Domana Supayasa Sambhavanti Evan Etasa Kavalasa Dukkha Kandasa Samudayo Joti. Espero que el venerable Nandisena no me regañe por mi pésima pronunciación en Pali. Y bueno, aquí no transcribí las explicaciones del significado y pronunciación en Pali. Al terminar el texto viene la fuente donde pueden encontrar el discurso, donde vienen todas estas explicaciones para los que estén interesados. Y dice, hay 11 enunciados, pero 12 factores porque Jara Marana es un factor. Es decir,
Envejecimiento y muerte es un factor. Entonces, y habla de 12 factores o 12 nidanas, pero hay 11 conexiones entre ellos, o los 11 enunciados. Y dice la voz pacaya, ustedes ven la voz pacaya repetida en cada oración, por lo que deben conocer el significado de la voz pacaya. Estoy hablando demasiado, me he olvidado del traductor. Entonces el significado de la voz pacaya, hay dos significados, a veces significa uno y a veces significa el otro. Pacaya significa causa o condición, causa y condición aquí son diferentes. Por causa nos referimos a algo que produce alguna cosa es causada por otra cosa, algunas veces solo queremos decir condición. Esto significa, por ejemplo, ver. El ver surge porque hay algo para ser visto. Algo para ser visto es una condición para el surgir de ver. Algo para ser visto no produce ver, pero ver surge con la ayuda o dependiendo de algo para ser visto. Algo para ser visto es una condición para el surgir del ver. Algo visible no produce el ver, pero el ver surge con la ayuda o dependiendo de algo para ser visto. Por eso lo llamamos condición. Algunas veces producirá algo. Entonces pacaya tiene dos significados que produce o que causa o una condición. Condición significa ayudar, ayudar en el surgimiento y la existencia de otra cosa. La voz pali pacaya tiene dos significados o debería ser entendida en dos sentidos. Y bueno, voy a hacer una pausa para explicar qué nos quiere decir. Se dice, ok, para que una semilla, para que haya un brote de una planta que nace de una semilla, la semilla es la causa. A veces le llaman la causa primera. Sin semilla no va a haber el brote, no va a germinar, ¿no? ¿Sí? El, pero para que esto se pueda dar, se requieren varias condiciones, que exista agua, luz, el sol, por ejemplo, una cierta temperatura, ¿sí? A veces que haya tierra, que haya abono, ¿sí? Que no haya plagas, etcétera. Entonces, hay una sola causa, pero hay varias condiciones que cooperan para que esto se dé. La semilla es la causa que produce, ¿sí? En cambio, las condiciones son lo que se requiere para que esto se pueda dar. Entonces es importante diferenciar entre causas y condiciones. A veces algunos llaman la causa primera y las causas secundarias, pero es mucho mejor hablar de causa y condiciones. Tenemos que el primer enunciado es Abhijapakaya Sankara. Abhijapakaya significa por causa de abhija, ignorancia como condición, Sankara las formaciones surgen, o porque la ignorancia como pakaya como una condición es que surgen las formaciones. Ustedes han conocido muchas traducciones en inglés del origen condicionado. Creo que la que estoy diciendo es la más cercana al original. Pueden traducirlo como dependiendo de la ignorancia, las formaciones surgen. Condicionadas por la ignorancia, surgen las formaciones. Pueden traducirlo de esta manera también. Hay diferentes traducciones. Porque hay ignorancia como condición, las formaciones surgen. Porque hay formaciones como condición, viñana surge. Viñana significa conciencia. Ustedes pueden ver la traducción en las notas que están en el texto original, que aquí no las puse. Porque hay conciencia como condición, nama rupa. Nama significa mente y rupa significa materia o forma. Mente y materia surgen, ¿no? Porque hay mente y materia como condición, salayatana, las seis bases de los sentidos surgen y así los demás. En este sentido deben entenderlo. Porque existe avilla o ignorancia, porque hay ignorancia como condición, las formaciones surgen, porque hay formaciones como condición, hay conciencia y así sucesivamente. Antes de entrar de lleno en esta fórmula, sigamos la corriente de pensamientos que ocurrían a los bodhisattvas. Los bodhisattvas son gente extraordinaria, no son como la gente ordinaria. Ellos tienen más sabiduría y más compasión que la gente ordinaria. Los bodhisattvas algunas veces vieron seres sufriendo. Ellos vieron que existe el envejecimiento, que hay vejez, que hay enfermedad, que hay muerte y que todo esto es sufrimiento.
Así que ellos quisieron encontrar una salida a este sufrimiento. Con el propósito de encontrar esa salida, ellos contemplaron en lo que causa el envejecimiento y la muerte. Se les ocurrió en sus mentes que la causa del envejecimiento y la muerte es el nacimiento. Porque nosotros hemos nacido como seres humanos, tenemos que sufrir el envejecimiento desde el momento en que nacemos hasta el momento en que morimos. Entonces siempre estamos atormentados por el envejecimiento cada segundo de nuestras vidas. Después al final moriremos. Todo esto ocurre porque nacimos como humanos. Así que nacer como ser humano es la causa del envejecimiento y la muerte. En este sentido, los bodhisattvas contemplaron en este origen condicionado. Así que ellos fueron a la inversa. Ellos toman lo que ahora es evidente como un punto de partida. Nosotros sabemos que estamos envejeciendo, sabemos que moriremos un día, no queremos hacernos viejos, no queremos morir, pero lo haremos. No hay salida en el samsara, pero sí hay salidas en el dharma. O sea, si logras la liberación, si logras el despertar. Dice Usilananda, así que si queremos superar esto, debemos entender qué lo causa, debemos encontrar la causa. Los bodhisattvas encontraron el nacimiento como la causa. El nacimiento en una vida es la causa del envejecimiento y la muerte en esta vida. ¿Qué causa el nacimiento? ¿Cuál es la causa del nacimiento en una existencia? Esta es una pregunta muy difícil, ¿cierto? Lo que sabemos es justo lo que el Buda enseñó. Nosotros quisiéramos tener el conocimiento sobrenatural que el Buda tenía, pero como no tenemos ese conocimiento, tenemos que seguir las enseñanzas del Buda. Ahora considerémoslo de esta manera. En este nuestro primer nacimiento, nuestra primera existencia, ¿es este nuestro primer nacimiento, nuestra primera existencia? ¿O acaso hubo una especie de existencia antes de esta vida? No lo sabemos, pero podemos inferir algunas cosas. Los seres nacen diferentes. Incluso los hijos nacidos de los mismos padres son diferentes. Algunos son amables, otros no. Aún hermanos y hermanas no son iguales en sus temperamentos, en sus habilidades, en su inteligencia, incluso en su apariencia. ¿Por qué hay estas diferencias? Si son creados por algo o por alguien, ellos deberían de ser iguales. ¿Por qué el creador hace a un niño inteligente y al otro torpe o algo por el estilo? Entonces, si consideramos esto, podemos inferir que debe de haber algo antes de esta vida que causa que uno nazca como un niño inteligente y otro como un niño torpe. Uno como un niño amable y otro como un niño cruel. Y así, debe de haber algo antes que esto. No podemos atribuir estas diferencias a la herencia o al ambiente porque los niños nacidos en el mismo ambiente crecen diferentes. Debe de haber una causa para esta diferencia. Si no podemos encontrar la causa en esta vida, lo que sigue es que ésta debe de existir en otro tiempo o en otra vida pasada. Algo que hicimos en una vida pasada nos ha causado que nazcamos aquí como un niño inteligente o como un niño torpe o como un hombre rico o como uno pobre. Y así según el caso. Si pensamos de esta manera, si no lo sabemos intuitivamente, nosotros podemos por lo menos inferir que debe de haber algo antes de esta vida. Debe de haber algo que hicimos en esta vida y que nos hizo nacer aquí como seres humanos. Ese algo que causa que reconectemos aquí es lo que llamamos karma. El karma en esta fórmula es llamada de dos maneras. Bhava, el otro nombre sería formaciones, así que inferimos. Los bodhisattvas realmente vieron que la causa o la condición del nacimiento es algo que hicimos en el pasado, alguna acción que es buena o mala. La acción realizada en el pasado da como resultado nacer en esta vida, entonces inferimos esto. Los bodhisattvas vieron que la causa o la condición del nacimiento en esta vida es la buena o mala acción que realizamos en el pasado. Entonces, ¿cuál es la causa o la condición del karma o kama? ¿Por qué realizamos buenas o malas acciones? Tenemos gran deseo o apego, el fuerte deseo de nacer en una mejor existencia, fuerte deseo de reconectar como seres divinos. Ese fuerte deseo nos hace efectuar kama, bueno o malo. Ahora supongamos que escuchamos a alguien hablar de los placeres en el mundo celestial. Entonces queremos reconectar en el mundo celestial. Así que tenemos el fuerte deseo de reconectar ahí. Si queremos reconectar en el mundo celestial, debemos hacer algo que nos permita reconectar ahí. Si tenemos buenos maestros, ellos nos dirán, haga algo meritorio como dar, observar los preceptos, meditar. Si usted hace acciones meritorias, usted reconectará ahí. Así que ustedes realizan acciones meritorias, como resultado de estas acciones meritorias, ustedes reconectarán ahí. En otras ocasiones podemos tener maestros falsos. Ellos nos dirán, si usted quiere reconectar ahí, en planos celestiales, sacrifique un animal, algo así, sacrifica una cabra, sacrifica un cerdo.
Para reconectar ahí, si tenemos fe en el maestro, mataremos a un animal, sacrificándolo con la esperanza de que reconectaremos ahí. Sacrificar o matar animales no es una buena acción, es una mala acción. Como resultado de esa acción, no reconectaremos en mundos celestiales, sino que caeremos en estados de sufrimiento. Así que el fuerte deseo de reconectar en un mundo celestial nos hace realizar acciones meritorias y algunas veces nos llevan a matar o a realizar acciones insanas. Ese fuerte deseo es la condición para que surja el karma. ¿Cuál es la causa de la reconexión? La causa de la reconexión, como dije, es el fuerte deseo para reconectar en un mundo mejor. Hay una cosa más que es una causa o condición para el nacimiento. Eso es la concepción errónea. Cuando tienes concepciones erróneas, se aferran a ellas tenazmente, entonces actúan de acuerdo con esa concepción errónea, por lo que sus acciones son mayoritariamente acciones insanas. Esas acciones insanas darán resultados, como una reconexión en estados de aflicción. Fuerte deseo y concepción errónea son dos condiciones para la reconexión. Antes de que tengan un fuerte deseo, deben de tener un deseo débil. Primero ustedes tienen un deseo no tan fuerte por algo, luego ese deseo se vuelve más y más fuerte. La condición para el fuerte deseo y también la condición para la concepción errónea es el deseo no tan fuerte, el cual es llamado aquí deseo. Ustedes tienen apego o tienen deseo por algo, después este incrementa su fuerza y se vuelve un fuerte deseo. Esto que estamos viendo aquí luego lo vamos a ver que es muy importante para entender la vacuidad, ¿sí? Pero esto va a ser en las próximas sesiones. ¿Cuál es la causa de este deseo o la condición para este deseo? ¿Por qué deseamos las cosas? Porque estamos apegados a cosas o personas. Porque nos sentimos bien respecto a estas cosas. Tenemos sensaciones placenteras por esas cosas. Esas cosas por las que tenemos sensaciones placenteras nos gustan. La sensación, especialmente la sensación placentera, es una condición para el deseo, para el apego. Si nosotros no tenemos una sensación placentera por algo, no estaremos apegados a eso. No nos apegaremos a esa cosa. La sensación placentera es una condición para el deseo. ¿Qué hay acerca de la sensación desagradable? Ustedes tienen una sensación desagradable por algo, ustedes no se apegarán a esa cosa que causa una sensación desagradable. Pero cuando hay una sensación desagradable, ustedes anhelan la sensación placentera. Quieren deshacerse de la sensación desagradable y quieren obtener la sensación placentera. Indirectamente, la sensación desagradable es también una condición para el deseo. ¿Qué hay acerca de la sensación neutral que no es placentera ni desplacentera? La sensación neutral es como la sensación placentera porque la sensación neutral es pacífica, por lo tanto es como una sensación placentera. Podemos tener deseo respecto a la sensación neutral. La sensación neutral es una condición para el deseo. El Bodhisattva regresó de factor en factor porque hay sensación, porque hay contacto con los objetos. Aquí contacto es un estado mental que surge en la mente, no el contacto físico. Cuando algo entra en la avenida de nuestro ojo, eso es lo que llamamos contacto. El objeto visible entra en la avenida del ojo y entonces tenemos lo que llamamos contacto. Este contacto es un estado mental que surge en la mente. Solo cuando hay contacto puede haber sensación. Si no hay contacto, la sensación no puede surgir. El contacto es una condición para la sensación placentera, displacentera y neutral. Ahora, ¿por qué hay contacto? Porque hay cosas u objetos con los cuales se puede entrar en contacto. Se dice que son 6 bases internas y 6 bases externas. Eso significa 6 órganos de los sentidos para las bases internas. En el Abhidhamma la mente es el sexto sentido. Son 6 sentidos: ojos, oídos, nariz, lengua, cuerpo y mente. Ellos son llamados los 6 órganos internos. Correspondiendo a estos 6 hay 6 objetos externos. Externos no necesariamente significa fuera de los seres vivientes. Incluso en los seres vivientes existen estos 6 objetos: objeto visible, sonido, olor, sabor, objeto táctil y otras propiedades materiales sutiles. Si no tenemos ojos no puede haber contacto del ojo, si no tenemos oídos no puede haber contacto del oído y así los demás. Estos son llamados bases y también los objetos correspondientes son llamadas las 6 bases. Ellos son la condición para que surja el contacto. ¿Cuáles son las condiciones para que surjan las bases? Son la mente y la materia. Las 6 bases internas son materiales: ojo, oído y las restantes. Entre las 6 bases externas hay una a la cual se le llama base de la mente. Base de la mente significa mente.
Si no hubiera mente y materia, entonces no podría haber bases internas y bases externas. Estas bases internas y bases externas dependen de otra mente y materia para su surgimiento. Ellas surgen juntas y se apoyan entre ellas. ¿Cuál es la condición para que surja la mente y la materia? Es la conciencia resultante. Existen diferentes tipos de conciencia. Algunos tipos de conciencia son activos, eso significa que nosotros creamos o nosotros tenemos esos tipos de conciencia. Algunos son pasivos, eso significa que son el resultado del karma pasado. Con respecto a los seres humanos, un tipo de conciencia surge en el momento de la concepción. Esa conciencia es el resultado del karma pasado. Junto con esa conciencia hay factores mentales, algunos estados mentales y también hay cualidades materiales, partículas de materia muy pequeñas. Esto es lo que llamamos concepción de acuerdo con el Abhidhamma. La conciencia resultante, los estados mentales y algunas partículas de materia surgiendo conjuntamente. Pero si la conciencia resultante no surge, entonces los dos no pueden surgir. Por eso se le llama la condición para que la mente y la materia surjan. Esa mente y materia son también en este punto, en ese momento, el resultado del karma pasado. Surgen conjuntamente, pero la conciencia es su líder. Si la conciencia no surge, entonces los estados mentales no pueden surgir y tampoco las cualidades materiales resultantes nacidas del karma pueden surgir. Se dice que la conciencia es la condición para los estados mentales y las propiedades materiales, aunque surjan juntas o surjan al mismo tiempo. Ahora, cuando el Bodhisattva contempló el origen condicionado, no cuando se sentó bajo el árbol Bodhi, sino cuando practicó meditación en otras ocasiones, su mente se detuvo ahí y volvió atrás. Se preguntó, ¿cuál es la condición para la conciencia? Entonces él no regresó como está indicado en la ley del origen condicionado. Descubrió que la condición para la conciencia es la mente y materia. Así que regresa. Él dijo, esta conciencia regresa. Él no retrocede a las formaciones y la ignorancia. Así es como el Bodhisattva contempló el origen condicionado. No está explicado en los comentarios por qué los Bodhisattvas se detuvieron ahí. Probablemente les fue suficiente porque ellos habían ido a través de dos vidas hacia atrás. Pienso que esto fue suficiente para ellos para entender el origen condicionado. Si seguimos la fórmula enseñada por él antes de convertirse en el Buda, encontramos que las formaciones son la condición. Aquí condición significa causa. Así que las formaciones son la causa para la conciencia resultante. Formaciones solo significa karma, buenas o malas acciones. La acción es la causa para que la conciencia resultante surja. ¿Por qué surgen las formaciones? Porque algunas veces realizamos karma sano y a veces karma insano. De acuerdo con esta fórmula realizamos karma sano o insano porque somos ignorantes. No conocemos la realidad. No entendemos las cuatro nobles verdades, no entendemos la ley del origen condicionado, nublados por la ignorancia o el engaño. Algunas veces realizamos karma sano o bueno y otras realizamos karma insano o mal. Cualquier karma que realizamos lo hacemos porque estamos cegados por la ignorancia. De acuerdo con esta enseñanza hemos arribado a la ignorancia, pero la ignorancia, aunque está listada primero, no es la primera causa porque inclusive podemos ir más allá de la ignorancia. La enseñanza comienza aquí con ignorancia como principio, pero no es la causa inicial. No es la primera causa porque también la ignorancia tiene sus condiciones. Cuando las personas están atormentadas por la vejez y la muerte se confunden. Donde hay confusión hay ignorancia, hay esta avilla, así que sigue y sigue de esta manera como una rueda. Y aquí termina lo que seleccionamos para esta sesión, pero no termina el texto sigue. Si quieren ver el discurso original, aquí les pusimos el link. Aquí nos detenemos por el tiempo que disponemos para esta sesión. Y bueno, aquí podemos ver que si no fuéramos ignorantes, no haríamos acciones negativas. Si supiéramos que hacer estas acciones se nos va a revertir porque nosotros somos generados por nuestras acciones. Somos dueños de nuestras acciones, somos dueños de las consecuencias de nuestras acciones, como nos enseñó el Buda. Entonces, cuando robamos, cuando mentimos, cuando violamos o cuando matamos o cuando nubilamos nuestra mente, vamos a tener consecuencias muy fuertes, ya sea en esta vida o en una próxima vida. Si lo supiéramos, como dice el venerable Nandisena, si supiéramos
Si las causas, si las condiciones se dieran en el momento de realizar la acción, no la haríamos. Si cada que digo una mentira me cayera un rayo en la lengua y se me chamuscara, estén seguros que no volvería a decir ninguna mentira. Pero no se cosecha el día que se siembra. Entonces muchas veces pensamos que somos demasiado listos o inteligentes y que podemos engañar a la ley del karma. Y no, podremos engañar a los demás, podemos, como hoy me engañaron a mí, pero no puedes engañar a la ley del karma y tarde o temprano te va a caer el peso de la ley o el peso del remordimiento o te va a caer el peso de la justicia o te va a caer el peso del karma y entonces vas a, vamos a tener sufrimientos inimaginables. Entonces, por eso hay que portarnos bien, no hay que hacer nada que cause daño, dolor a otros seres. El- y bueno, aquí vamos a terminar y para terminar vamos a hacer la dedicatoria de los bodhisattvas de Shantideva y se la quiero dedicar precisamente a la persona o las personas que me robaron hoy mi WhatsApp y también a todos los seres que están en los reinos infernales o como pretas que están sufriendo por haber hecho acciones negativas en otras vidas, para que ellos puedan liberarse de esos tormentos y alcanzar la liberación e incluso la iluminación, porque también ellos son Budas, aunque no lo saben. Dedicación de los Bodhisattvas por Shantideva en el Bodhisattvacharvatara. Que los seres que en cualquier lugar estén atormentados por los sufrimientos de cuerpo y mente obtengan un océano de felicidad y alegría en virtud de mis méritos. Que ninguna criatura sufra, no cometa maldades ni caiga enferma. Que nadie sienta miedo ni sea despreciado ni tenga una mente abrumada por la aflicción. Que los ciegos vean formas y que los sordos oigan sonidos. Que aquellos cuyos cuerpos están agotados por el esfuerzo se recuperen al encontrar reposo. Que los desnudos encuentren ropa, los hambrientos comida y los sedientos agua y bebidas deliciosas. Que los pobres encuentren riqueza, los afligidos por la pena, alegría, los desesperados esperanza, felicidad y prosperidad constantes. Que llueva en el momento adecuado y las cosechas sean abundantes. Que todas las medicinas sean eficaces y que las oraciones saludables den fruto. Que todos los enfermos se liberen rápidamente de sus dolencias, que ninguna de las enfermedades de este mundo se vuelva a producir, que los atemorizados dejen de sentir miedo y que los faltos de libertad sean liberados. Que los débiles encuentren poder y que todos pensemos en beneficiarnos mutuamente. Y si hemos desarrollado el espíritu de la bodichita, podemos recitar el último párrafo. Mientras perdure el espacio y queden seres, hasta entonces que yo también pueda permanecer para eliminar el sufrimiento del mundo. Que así sea. Ok, y antes de despedirnos, quiero decirles que en diciembre perdí a mi hermana menor, Tamara, y ahora en enero acabo de perder mi WhatsApp. Espero que mi karma no sea tan malo y no siga perdiendo cosas y que podamos vernos en la próxima semana ya en nuestras sesiones de, a través de internet ya en la Ciudad de México y que podamos celebrar el tercer aniversario del curso de las escuelas filosóficas espirituales. Mientras tanto voy a tratar de portarme bien y seguir purificando mi karma negativo de otras vidas para que esto pueda ser posible. Mientras tanto les deseo que estén bien, en paz y felices. Sarva Mangalam, que todo sea auspicioso.